¿Sabes si tu paciente disocia correctamente la pelvis de la columna cuando se mueve? Porque si no tienes una forma objetiva de medirlo, es posible que estés iniciando la rehabilitación lumbar sin conocer realmente cuál es su patrón de movimiento. En muchos pacientes con dolor lumbar, a simple vista el ejercicio puede parecer correcto. Hacen una sentadilla, un puente de glúteo o una extensión de cadera sin que aparentemente ocurra nada extraño. Sin embargo, debajo de ese movimiento puede existir un patrón neuromuscular alterado en el que la musculatura lumbar está asumiendo un trabajo que debería realizar principalmente la cadera. Y precisamente para detectar esto podemos utilizar el protocolo de disociación lumbopélvica de M-Durance, compuesto por 5 pruebas que permiten analizar qué músculo lidera el movimiento, dónde aparecen compensaciones y cómo se organiza el control entre pelvis y columna. El primer ejercicio es la sentadilla. Realizamos 8 repeticiones y observamos principalmente la relación entre el glúteo mayor y el erector espinal durante la bajada y la subida. Por ejemplo, podemos detectar si el erector espinal aumenta demasiado su activación al iniciar el descenso o si el glúteo participa poco cuando el paciente vuelve a la posición de pie. En un paciente que dice que las sentadillas le cargan mucho la zona lumbar, este dato puede ser especialmente interesante porque nos permite comprobar si la musculatura lumbar está dominando el movimiento. La segunda prueba es el puente de glúteo, también con 8 repeticiones. Aquí buscamos analizar de una forma más aislada la extensión de cadera. Podemos comprobar si el glúteo se activa desde el inicio del movimiento, si responde con retraso o si el erector espinal entra demasiado pronto y se mantiene muy activo durante toda la repetición. También podemos observar si el paciente necesita aumentar la actividad lumbar para mantener la pelvis estable. La tercera prueba es el peso muerto. En este caso, añadimos un patrón de bisagra de cadera con carga y podemos estudiar qué ocurre durante la bajada y sobre todo durante la vuelta a la posición inicial. Si el erector espinal aumenta mucho su actividad mientras el glúteo participa poco o comienza a activarse tarde, podemos detectar una estrategia en la que la extensión depende en exceso de la musculatura lumbar. La cuarta prueba es la extensión de cadera, realizada en cuadrupedia o en decúbito prono. Esta es probablemente una de las pruebas más sencillas para analizar directamente la relación entre glúteo y musculatura lumbar. Cuando el paciente lleva la pierna hacia atrás, queremos saber quién está liderando realmente el movimiento. Puede ocurrir que visualmente la extensión parezca correcta, pero la MG muestra una participación elevada de los erectores espinales y una activación menor o más tardía del glúteo. Y por último tenemos el test de Sorensen. A diferencia de las pruebas anteriores, aquí no buscamos analizar repeticiones, sino la capacidad de la musculatura extensora lumbar para mantener una contracción durante el tiempo. Podemos observar si aparece fatiga precoz y también comparar la actividad entre el erector derecho y el izquierdo para detectar posibles asimetrías. ¿Y qué conseguimos juntando estas 5 pruebas? Una imagen mucho más completa del control lumbopélvico del paciente. No estamos valorando únicamente si puede hacer una sentadilla o levantar la pierna. Estamos analizando qué músculos utiliza para conseguirlo y cómo cambia esa estrategia dependiendo de la tarea. Y esto es especialmente importante antes de diseñar el programa de ejercicios, porque 2 pacientes con el mismo dolor lumbar pueden necesitar intervenciones completamente diferentes. Si encontramos que el erector espinal domina sistemáticamente y el glúteo participa poco, podemos orientar el tratamiento hacia la reeducación de ese patrón y utilizar biofeedback EMG para enseñar al paciente a aumentar la participación del glúteo evitando compensaciones. Además, si repetimos el protocolo a lo largo del tratamiento, podemos comprobar objetivamente si ese patrón está cambiando. Porque muchas veces la diferencia no está simplemente en elegir un ejercicio u otro, sino en entender qué está haciendo realmente el paciente cuando lo ejecuta. Si quieres descubrir cómo utilizar la electromiografía de superficie para evaluar el control lumbopélvico, detectar compensaciones y diseñar programas de rehabilitación basados en datos objetivos, solicita información sobre Endurance y descubre cómo incorporar estas mediciones a tu práctica clínica.